a tomar algunos de los ejemplos que ya hicimos antes y voy a comprobar que esto es cierto. Bueno, por lo menos no tanto que es cierto, sino la utilidad, por ejemplo, en el teorema del factor. Vean lo que teníamos antes. Antes dijimos que si yo tenía x al cuadrado menos 1, dijimos, ya se había hecho, esto lo puse como el primer ejemplo de arriba, se dijo que menos 1 y 1 son ceros. Y lo comprobamos hace un rato porque metimos los números y nos dieron 0. Entonces, lo que me dice el teorema del factor es que si menos 1 es un 0, entonces x menos ese menos 1 es un factor. Si el 1 es un 0, x menos ese 1 es un factor. Quiere decir aquí que x más 1 es un factor y x menos 1 es un factor también. Claro, muchos recordarán que para factorizar esto lo puedo ver como una diferencia de cuadrados y esa fórmula notable, la tercera fórmula notable aplicada al revés. Me queda 1 sumando y 1 restando. Okay. Aquí estoy aplicando el teorema del factor, conociendo los ceros del polinomio, para poderlo escribir factorizado. El otro que dijimos, en este caso estoy tomando los dos ejemplos que hicimos antes, cuando vimos la definición de cero. Voy a volverme en el segundo ejemplo. El polinomio era 4x al cuadrado menos x y dijimos que 0 y un cuarto eran ceros del polinomio. Entonces, por acá teníamos 4x al cuadrado menos x y se había dicho, bueno, ya lo habíamos verificado, que x igual a 0 y x igual a un cuarto son ceros del polinomio. Lo que me dice entonces el teorema del factor es que si x es un 0, si x igual a 0 es un 0, entonces x menos ese 0 es un factor. Con el otro, x igual a un cuarto. Si un cuarto es un 0, x menos el un cuarto es un factor. Y la factorización, aquí le falta un detallillo porque vean que x por x da x al cuadrado, no 4x al cuadrado. Entonces, este 4 usualmente, un numerito que esté ahí antes, hay que ponerlo por acá. Okay. 4x al cuadrado menos x se factoriza como 4 por x menos 0 por x menos un cuarto. Por supuesto, eso se puede escribir como 4x por x menos un cuarto. ¿Ok? Algunos estarán diciendo, uy, pero es que a mí me dijeron en el cole que si el 0 es un cuarto, yo puedo poner 4x menos 1. Sí, no. Muchas veces funciona cuando los números son enteros en el polinomio y no hay ningún factor común entre los números. Ahí sí funciona. Pero si hay factor común dentro de nuestro polinomio, ¿verdad? Entonces ya no nos sirve muy bien, ¿ok? Ya eso no funciona. O que los números no sean enteros. Entonces ya ahí eso no funciona. Entonces vacilón, porque en el cole les enseñan ciertos trucos, pero como que no les dejan bien claro cuándo funcionan y cuándo no. Entonces eso sí, sí es cierto. Si x es un cuarto, de pronto puedo escribirlo como 4x menos 1. Sí, pero siempre y cuando los coeficientes numéricos de mi polinomio original sean enteros y además no tengan factor común. En este caso eso ocurre. Claro, ¿qué es lo que está haciendo en el fondo? Una vez que yo tengo esta factorización, yo digo, esto es pura multiplicación, el orden de los factores no altera el producto, o sea que yo puedo multiplicar los dos que yo quiera primero, y si yo multiplico este con este, ese 4 por el x menos un cuarto, tengo que hacer distribución, y entonces me va a quedar un x multiplicando a
un 4x menos 1. Entonces es lo que les digo. Algunos les decían, ah, sí, un cuarto. ¿Verdad? Sobre todo cuando factorizaban cuadráticas y las metían en la cálculo, ¿verdad? Con el modo 5.3. Entonces, si les daba un cuarto, muchas veces les dijeron, ah, escríbelo como 4x menos 1. Pero el problema es que no les dicen cuándo no sirve eso. Entonces, sirve muchas veces, sí, pero no sirve si los números, si los coeficientes numéricos del polinomio tienen factor común o si son fracciones. Ya ahí eso no va a servir. ¿Ok? Entonces, para que lo tomen en cuenta, para que lo tengan bien claro. ¿Mm? Claro, otros me dirán, y tienen toda la razón, esto estaba muy fácil de factorizar porque tiene un factor común, una x. Y sí, es cierto, ¿verdad? Esto más adelante lo vamos a factorizar con factor común, saco una x a factor común y llego directamente a ese resultado. Pero lo que quiero ejemplificar aquí es cómo conozco los ceros y a partir de los ceros puedo encontrar cuáles son los factores de ese polinomio. ¿Mm? Vamos con un ejemplo del teorema del residuo. Yo acabo de hacer, voy a devolverme un poquito. Yo hice por aquí una división, que la voy a copiar otra vez. La hice de distintas formas. Esta división de acá. Y yo con la división larga que la hicimos más arriba y con la división sintética obtuve el mismo residuo, residuo 19. ¿Ok? Entonces, vamos a hacerla, pero vamos a aplicar el teorema del residuo. El teorema del residuo dice que si yo este polinomio, ¿verdad? El polinomio 3x a la 4 menos 7x a la 2 menos x más 6x al cubo menos 2, yo lo divido entre x más 3 y lo único que quiero saber es el residuo. Es lo único que quiero saber es determina, o sea, el ejercicio es determine el residuo de esa división. El residuo de la división. Solo el residuo. Y el divisor es lineal, ¿verdad? El teorema del residuo me dice que lo estoy dividiendo entre un x menos c. Es decir, aquí lo estoy dividiendo entre x menos 3. El c vale menos 3. Y lo voy a marcar aquí. C vale menos 3. Entonces lo que me dice el teorema del residuo es que yo puedo obtener el residuo simplemente sustituyendo en el polinomio, que es el cociente, voy a sustituir este valor menos 3. O sea, el residuo es, coja el polinomio y evalúele menos 3. Voy a ponerle que esto es el residuo de una vez. Entonces él me dice, no, usted ni siquiera tiene que hacer toda la división, tranquilo. Si usted está dividiendo entre un término lineal x menos c, simplemente sustituye la c en el polinomio y eso le va a dar el residuo. Comprobémoslo. 3 por menos 3 a la 4, menos 7 por menos 3 a la 2, menos 7, más 6 por menos 7 a la 3, menos 2. Estoy cambiando. No, hice algo mal. De pronto pensé que era menos 7 el que estaba cambiando y es un menos 3. Entonces aquí es menos 3 a la 4, aquí es menos 3 a la 2 y aquí empecé a cambiarlo mal, perdón. Lo que estoy sustituyendo es un menos 3, entonces queda menos 3 más 6 por menos 3 al cubo menos 2. Así. Ok, entonces estoy cambiando todas las x, estoy cambiando esta x, esta y esta, las estoy cambiando por menos 3, que es esta c. Y si todo sale bien, a como nos habían quedado la división larga y la división sintética, esto debería darme 19, que fue el residuo. Vamos a comprobar a ver si todo está bien. Eso es 3 por 3 a la 4. Eso es 81. Menos 7 por menos 3 al cuadrado, que es 9.
Esto queda un más 3. Ajá. Más 6 por menos 3 al cubo, que es menos 27, menos 2. Ok, 3 por 81, 243, ¿verdad? Nada más para comprobarlo aquí. 3 por 81, 3 por 81. 243, ajá. Menos por ahí un 7 por 9, ¿verdad? Que es un 63. Más 3. Menos. Aquí más por menos da menos. 6 por 27. 162. Menos 2. Y bueno, igual voy a meter eso en la calculadora. ¿Cuánto nos queda? 243. Le resto 63. Le estoy sumando 3. Le estoy restando 162. Y le resto 2. Y si todo va bien, ajá, da 19 de respuesta. Entonces el residuo de hacer esa división es 19. Si yo solo necesito conocer el residuo, entonces así de fácil lo puedo encontrar. Ya si necesito cociente y residuo, bueno, ya no. Tengo que hacer la división para poder encontrar el cociente y por otro lado encontrar el residuo. Pero ven, muy sencillo, nada más es sustituir. Vamos a ver si terminamos con un ejemplo más de estos. Creo que por aquí había hecho esta división. Y en esta división me había quedado residuo 17. Entonces me tiene que quedar el mismo residuo. Vamos a hacer aquí, este sería el cuarto ejemplo. Igual, determina el residuo de la división. Y vamos a poner la división que teníamos arriba. Okay. Esta división, y vamos a borrar este 2. Okay. Vamos a encontrar el residuo de esa división. Entonces igual, el teorema del residuo me dice que si quiero dividir un P de X entre un X menos el C, aquí la C vale 2. Entonces, lo que me dice el teorema del residuo es que el residuo lo puedo encontrar directamente cogiendo el polinomio y evaluándole la C, evaluándole el 2. Okay, no tengo que hacer toda la división ni larga ni sintética. Para encontrar el residuo simplemente sustituyo en el polinomio ese 2. Entonces voy cambiando todas las X por 2, me va a quedar 2 a la 3. Más 2 por 2 a la 2. Menos 2 más 3. Y esto es 8 más 8. Menos 2 más 3. O sea, 16 le sumo 1, 17. Y eso es lo que dijimos que nos había quedado arriba. ¿Verdad? Al hacer la división sintética, y igual si hubiera hecho división larga, da exactamente lo mismo. Entonces, vean qué interesante lo que les decía. Ahora vamos a ver factorización. Y vamos a Profe, tener que si el residuo da 0, entonces factoriza bonito, da la división exacta. Dime, ¿qué me ibas a preguntar? que para hacer este proceso de averiguar el residuo, yo ocupo la operación ordenada. No necesariamente, ve que por ejemplo arriba en la tercera la tomé desordenada. Lo que sí es Ok, importante es saber quién es la C. Y para el ah, residuo nada más sustituye la C y no importa que esté desordenado, te va a dar igual. ok, gracias. Pura vida con gusto. Ok, entonces